Trabajé en la industria minera a finales de los 60, cuando tenía unos 20 años. Antes de eso embolsaba comestibles en el supermercado local. Luego, después de que un amigo que estaba en eso me contara sobre este trabajo en la minería, decidí aceptarlo porque el sueldo era mucho mejor que mi trabajo actual. Solicité y me aceptaron para trabajar en lo que se decía que era el trabajo más seguro y mejor pagado que un hombre podría pedir en ese momento. Pero una cosa que las grandes empresas mineras no te dicen son todos los riesgos involucrados. Te dicen cosas como que el cáncer de pulmón es posible, pero muy poco probable, las minas pueden colapsar, pero es súper raro con nuestros estándares de seguridad, etcétera, etcétera. Lo que no te cuentan es la mierda que pasa detrás de la cortina de la publicidad. Cuando me contrataron, me mudé a un pequeño pueblo minero en medio de la nada para seguir con mi trabajo. Y después de instalarme, empecé a trabajar. Después de empezar, pasé por un entrenamiento donde aprendí lo que se debe y no se debe hacer en la minería, como excavar adecuadamente carbón y otros minerales si me los encontraba. Así que después de todo esto, me emparejaron con un minero más experimentado que había estado allí abajo durante lo que me dijo que eran 13 años. Así que pensé que este tipo sabía lo que hacía. De todos modos, me emparejaron con él para que lo siguiera. Aprender algunos detalles más. Me llevó a la mina, me mostró un día en la vida. Me señaló algunas cosas interesantes en el camino, me dio un par de consejos. Parecía un tipo bastante genial. Tenía una cierta amabilidad que me resultaba un poco extraña. Así que después de una semana de seguimiento, era hora de que me fuera por mi cuenta y me sentía bastante preparado. Así que nos despedimos, ya que no lo volvería a ver porque esa era su última semana y se iba a vivir con su novia o algo así. Pero justo antes de que nos separáramos, me dijo que se olvidó de decirme las dos cosas más importantes que recordar. No bebas el agua y no mines la piedra negra y naranja. Había una cierta mirada en sus ojos, en sus emociones, que me asustó. Nunca la había visto antes, simplemente se sentía mal. Antes de que pudiera preguntarle más, tuve que correr para tomar el ascensor hacia las minas para no llegar tarde. Nunca más supe de él. Pensé cuidadosamente en esas palabras durante las siguientes semanas mientras miraba el agua que goteaba de las estalactitas en las partes más antiguas de las minas. Preguntándome, ¿te hace alucinar, es venenosa o el viejo solo estaba tratando de asustarme? No lo sabía y después de un tiempo no me importó. Después de unos 2 años en las minas, estaba bastante acostumbrado a la rutina. Levántate a las 4 de la mañana, prepárate, ve a trabajar, ficha, trabaja hasta el mediodía, almuerza, trabaja hasta las 6, vete a casa, bebe y duérmete. Esta rutina nunca cambió. No tenía suficiente dinero para crear una nueva rutina o no tenía suficiente para cambiarla. Nada cambió. Ahora, algo que no expliqué fue que mientras estabas allí abajo, te asignaban un grupo. Los grupos consistían en 5 personas si nadie estaba enfermo. Pero en algunos días solo podías estar tú si todos los demás estaban fuera. Pero a la empresa que nos empleaba no le importaba nuestra seguridad, siempre y cuando fuera lo suficiente para cumplir con la ley. Así que en los días en que solo teníamos 2 o 3 personas, todos minábamos justo al lado y cuando una persona encontraba algo, los demás lo dejaban solo para que lo minara mientras buscábamos nuevos recursos. Así que en un día en que solo éramos 3, hicimos eso. Una persona encontró un pequeño bolsillo de carbón y comenzó a trabajar en él y luego otra encontró otro pequeño trozo de carbón en la pared. Esto me dejó solo minando por mi cuenta. Me fui a otra zona por mi cuenta para minar, justo al alcance del oído. Fui a trabajar en esta gran zona abierta que parecía estar relativamente intacta. En realidad, era bastante hermosa. Un pequeño arroyo de agua fluía a través de ella y estalactitas y estalagmitas decoraban la habitación. Así que estaba haciendo mis cosas habituales, eligiendo un buen lugar para minar y cuando empecé, noté que la piedra que estaba picando era un poco suelta. No era muy difícil de romper. Ahora, esto no era algo inusual, así que lo hice normalmente. Pero luego, a medida que me adentraba en la pared, picando con mi pico, se volvía más y más blanda hasta que era blanda como tierra apisonada. Y entonces, la cosa más extraña empezó a suceder. Empezó a dar luz. La piedra se iluminó, muy débilmente, pero pude verla. Luego, a medida que picaba, se volvía más y más brillante hasta que había una roca negra brillando naranja. Ahora, cuando digo negro, me refiero a muy negro. Era esta extraña sombra de negro que casi parecía más negra que el negro puro en sí, como si estuviera mirando un vacío sin fin. Ahora, para el naranja era el tono más brillante de naranja que jamás había visto.
Iluminaba solo algunas partes de la roca. Excepto que cada vez que la miraba, parecía oscurecerse más. Tenía que averiguar qué era esto. Necesitaba mostrárselo al jefe. Así que, sin recordar las palabras que me había dicho mi mentor, tiré de mi pico con todas mis fuerzas, y de un solo golpe, la roca se desintegró en polvo. Así, como eso. Pero al mismo tiempo, escuché lo que sonaba como 100 toneladas de dinamita detrás de mí y cuando miré hacia atrás, la entrada a la habitación se derrumbó. Después del colapso de la mina, hubo gritos, algunos para mí, algunos para otros. No estaba seguro de qué había pasado exactamente, pero sí sabía que tenía que haber un vínculo con la cosa naranja. En realidad ese término es bastante aburrido. Simplemente nos referíamos a ella como mineral X. Sí, sé que suena bastante común, un nombre alienígena o como quieras llamarlo, pero así lo llamábamos. Así que, de todos modos, sabía que tenía que estar relacionado. Investigué mientras esperaba que me sacaran. Sabía que lo harían. Volví a la hora desintegrado mineral X y comencé a investigar. Ahora solo era un pequeño montón de polvo naranja, que aún brillaba, pero no quedaba nada para sacar una conclusión válida sobre si causó la explosión. Así que me acomodé y esperé a que viniera mi caballero de brillante armadura. La primera hora estuvo bastante bien. Pasé el tiempo observando mi entorno. Observando el agua que goteaba de las estalactitas, mirando los patrones en las paredes. Esto sucedió solo una hora después del día de trabajo, así que no tenía tanta hambre y tenía mi agua encima, así que no tenía mucha sed. Sabía que vendrían por mí, así que no estaba tan preocupado. Alrededor de la tercera hora es cuando lo que pasó comenzó a calar. Empecé a pensar, quiero decir, realmente a pensar. Repetí el escenario una y otra vez en mi mente. Cogí mi pico, lo tiré detrás de mí, golpeé la piedra se rompió y unos 2 segundos después la mina se derrumbó. Una y otra vez repetí esto hasta que pude recitarlo como una obra que había practicado durante meses. Alrededor de la hora 5, empecé a tener hambre. Todavía me quedaba una buena cantidad de agua. Tenía una botella de 50 oz y me quedaba aproximadamente la mitad. Pero tenía tanta hambre. Tenía comida en mi bolsa, pero no mucha, así que la guardé. El hambre era soportable, pero estaba ahí. Habían pasado unas 6 horas y ya no podía más. Tenía que comer, necesitaba comer. Así que me comí las 2 barritas de proteínas y tomé lo que deben haber sido 20 oz de agua para tragarlas. Ahora estaba sin comida y todavía no podía oír a mis compañeros venir. A las 10 horas me quedé sin agua, así que, a la mierda la ración. Pero estaba bien. Sabía que pronto estarían aquí para salvarme. Solo una hora después, no solo tenía mucha sed, sino que también tenía mucha hambre y estaba famélico. No sabía qué hacer, tenía que llenarme de alguna manera. Y entonces pensé en ese hombre, en las palabras de ese estúpido anciano, no, bebas, agua. Sabía que no podía, pero era tan tentador. Había un sonido constante de ella corriendo por la cueva que me atormentaba, no podía soportarlo, pero sabía que tenía que hacerlo. Lo que deben haber sido 6 horas después, acababa de despertarme de lo poco que intenté dormir. Era difícil conciliar el sueño en ese estado. Pero cuando me desperté, tenía la boca más seca que nunca, no podía producir saliva ni nada y mi estómago debía estar encogiéndose por el vacío. Así que tuve que hacerlo. Tuve que beber el agua. Mientras me acercaba lentamente al arroyo que corría por la cueva, pensé en lo que pasaría. Me enfermaría y moriría, me volvería loco, sería poseído y mataría a mis amigos. Ese fue un pensamiento que tuve por un segundo, pero sabía que no podía ser cierto. Así que, sin mirar atrás, llené mi botella con el agua y luego, la bebí. No pasó nada, excepto que mi sed no era tan mala. Ese maldito hombre me estaba mintiendo. ¿Me estás tomando el pelo, pedazo de mierda? ¿Cómo pudo hacerme esto? El mineral X probablemente era solo una forma extraña de cobre o algo así, y el agua era una completa mierda. Así que tomé un poco más. Mucho más. Tenía tanto que mi estómago empezó a doler. Así que, contento con el agua, me volví a dormir. Luego me despertó un fuerte y constante ruido de golpes y luego la luz más brillante imaginable irrumpió a través de la pared donde la cueva se había derrumbado. Y luego más se cerraron hasta que mis ojos se acostumbraron y luego entraron 2 hombres y me preguntaron si estaba bien. Me dieron agua y comida y me sacaron de allí. Me tomé una semana de baja antes de volver a la mina y me dieron un aumento para no demandar a esa maldita empresa. Las cosas fueron bastante normales después de eso.
Pero algo se sentía mal. Todo el tiempo sentí algo. Finalmente volví al trabajo y todo fue bastante normal. Estaba haciendo un trabajo normal, haciendo mis cosas cuando de repente escuché algo. Me di la vuelta para encontrar agua goteando en el techo. ¿Estaba ahí antes? Probablemente solo paranoia. Nada, lo más probable. Volví al trabajo. Y luego el mismo sonido se hizo más fuerte. Me di la vuelta y un pequeño arroyo emergió de un punto diferente en la pared. ¿Qué coño estaba pasando? Fui a investigar cuando al final del túnel vi el reflejo de mi luz rebotando en una gran superficie plana en el suelo. Mientras miraba más de cerca, me di cuenta de lo que era. Agua. La mina se estaba inundando. Salí corriendo de allí y luego me encontré con una intersección de dos vías. Una para mi grupo y la otra para quién sabe dónde. Y a tiempo, como si algo estuviera tratando de bloquear mi camino, una pared de agua se precipitó por el túnel desde donde estaba mi grupo, así que salí corriendo por el otro lado. Seguí encontrándome con más y más intersecciones y el mismo escenario ocurría una y otra vez. A veces era una cueva que bajaba ya completamente inundada, a veces era una ola que se precipitaba por una. Hasta que finalmente, me encontré con dos opciones. Ninguna tenía agua, parecían bastante normales. Salí corriendo hacia la que subía y, afortunadamente, era la salida. Estaba en la sala principal donde estaba el pozo del ascensor. Estaba gritando a los demás que teníamos que irnos, que teníamos que salir. Y cuando dije esas 4 palabras, todos corrieron hacia el ascensor y salimos de allí. Esperamos durante horas a que salieran más o a que el agua se filtrara por la parte superior. Finalmente enviaron gente allí abajo después de que ninguna de estas posibilidades ocurriera y cuando volvieron, nos dijeron que las cuevas no estaban inundadas, sino que todas las paredes estaban empapadas. Pero ¿cómo era eso posible? ¿Cómo se inundaron las cuevas y luego se vaciaron? Después de la investigación, descubrimos que el agua había entrado por agujeros en la pared que vi aparecer y que no estaban allí antes del incidente. Pero lo extraño, lo que nunca se identificó fueron los cuerpos de los perdidos en el accidente ni en ningún lugar donde el agua pudiera haber drenado de la cueva. Unas 3 semanas después, todavía no había rastro de ninguno de los 17 hombres que desaparecieron ese trágico día. Informamos a sus familias y después de eso, volvimos al trabajo. Nadie podía permitirse faltar y la empresa no estaba dispuesta a darnos vacaciones pagadas. Así que seguimos minando. Todos los días pensaba en ellos, mis compañeros de trabajo, mis amigos. ¿Por qué demonios pasó esto? Fue toda mi culpa. Bebí esa maldita agua. Fui yo quien causó la inundación, maldita sea. Todos los días pensaba eso. Pero luego pensé que tal vez había esperanza, tal vez todavía estaban ahí abajo. Tal vez había esperanza. Así que me puse a pensar qué podía hacer para encontrarlos. El agua fue la causante, tenía que serlo. Entonces empecé a fijarme en los pequeños detalles. El agua que goteaba del techo, la corrosión en la pared. Esto duró semanas, si no meses. No encontré nada. Hasta que un día encontré algo. Por pura suerte, vi de reojo un agujero extraño en la pared. No era solo un pequeño agujero. El agujero era grande, demasiado grande, lo suficientemente grande como para arrastrarse. ¿Cómo se me había pasado por alto antes? Paso por esta parte de la mina todos los días. Pero cuando le pregunté a un amigo, me preguntó con cara de confusión, ¿qué agujero? Ese de ahí, respondí. ¿De qué hablas?, me dijo. En ese momento no entendía cómo no podía verlo. Así que le resté importancia. Oh, nada, solo bromeaba, jaja. Me miró confundido y siguió caminando. Vale, esto era raro. ¿Cómo podía verlo yo y él no? ¿Solo se veía si uno quería verlo? ¿O era, no, era porque había bebido el agua? No podía soportarlo, tenía que saberlo. Así que miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me viera y, en cuanto no hubo nadie, me metí en el agujero y me arrastré hasta. Yo estaba al otro lado. Me puse de pie en una habitación con muy poca luz, solo por unos agujeros en el techo. Pero estábamos demasiado bajo tierra para que entrara la luz del sol, así que no le di importancia y seguí investigando. Mientras seguía caminando, me di cuenta de que no estaba en una habitación, sino en lo que parecía ser un pasillo interminable. Pero lo que sí noté fue que cuanto más avanzaba por ese pasillo aparentemente sin fin, más frío hacía, hasta que llegó a ser tan frío que podía ver mi aliento. Entonces me di cuenta de que las paredes se habían transformado en una especie de material transparente, empañado por el frío.
Me acerqué a investigar y, al hacerlo, no podía ver mucho, así que puse la mano sobre el material para limpiar el vaho y entonces me di cuenta de que era hielo. ¿Pero cómo era posible? A esa profundidad, el agua debería estar tibia, si acaso. En ese momento, todo lo que vi y hice no me dio tiempo para preguntarme. ¿Pero era solo una capa de hielo o era hielo por todas partes con un pasaje excavado? Solo había una manera de averiguarlo. Limpié la niebla del hielo. Dios mío. Era mi compañero de trabajo el que se había perdido en la inundación. ¿Pero cómo era posible? ¿Cómo podía estar ahí abajo? ¿Qué demonios estaba pasando? Entonces lo oí desde la dirección a la que me dirigía. Era un ruido fuerte y agudo, como uñas en una pizarra, o metal contra hielo. Era constante, interminable, pero cada vez se hacía más fuerte. Fuera lo que fuese, no iba a quedarme. Corrí hacia la salida y el sonido se fue desvaneciendo a medida que avanzaba. Pero entonces me encontré con una intersección de 4 caminos. ¿Estaba ahí antes? No lo sé y no tuve tiempo de averiguarlo. Seguí corriendo en línea recta y, mientras la hacía, giré la cabeza para ver si me estaban siguiendo. Y entonces vi lo que solo pude concluir que eran los ojos del mismísimo Satanás. No puedo asegurarlo, pero eran naranjas y parecían estar en llamas. Llegué al final del túnel, me deslicé por el agujero y salí por el otro lado. Pero cuando me di la vuelta, ya no había ningún agujero. ¿Qué carajo? Sé que lo digo mucho, pero, joder, no podía contárselo a nadie hasta estar seguro de lo que acababa de pasar. Salí de la mina con la intención de tomarme el resto del día libre porque no me sentía bien. Llegué a la sala principal, me acerqué al gerente y le dije que no me sentía bien y que quería tomarme el resto del día libre. Se quedó callado un segundo antes de bombardearme con preguntas como, Dios mío, ¿estás bien? ¿Dónde has estado? ¿Qué pasó? No podía seguir su bombardeo de preguntas. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Le dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? Me miró confundido y siguió haciéndome preguntas. Lo interrumpí de nuevo y le pregunté por qué no estaría bien. Entonces me dijo, ¿por qué no estarías bien? Llevas 3 semanas fuera. ¿Qué? ¿De qué estaba hablando? Dios mío, cuando estuve allí, el tiempo se aceleró en esa habitación. Le conté todo y me miró confundido. Lo llevé al agujero y cuando llegamos, el agujero había desaparecido. Hasta el día de hoy no los hemos encontrado. Mi jefe me miró confundido. Seguí hablando a velocidad supersónica. Pero entonces me dijo que me callara. Que mientras trabajara ahí, no se lo podía contar a nadie. Se fue, dejándome en la habitación, aturdido y confundido como siempre. De alguna manera, debo haber estado conectado con el agua. Parece que fui el único que pudo ver el agujero en la pared y la inundación comenzó donde yo estaba. Me disculpo nuevamente por los errores gramaticales y ortográficos. No tengo a nadie que me revise porque mi amigo está ocupado con el trabajo y apenas tiene tiempo para leerlos. Si notas algún error, no dudes en señalarlo. Lo siento, como dije, apenas tengo estudios de secundaria. Después de todos estos incidentes, sorprendentemente no me suspendieron ni me despidieron. Me trasladaron a una nueva división en otra ciudad. Esta ciudad estaba aún menos poblada que la anterior. La única población consistía en mineros, sus familias y trabajadores locales como dueños de tiendas y empleados de restaurantes. Esta mina era bastante nueva, probablemente solo tenía un par de meses, así que todos los trabajadores provenían de diferentes minas de la zona. Además, toda la mina estaba construida sobre un antiguo sistema de cuevas que no se había tocado en mucho tiempo. Así que era en parte artificial, pero sobre todo natural. Nunca averigüé la edad exacta de las minas, pero supuse que eran bastante antiguas por el tamaño de las cuevas. Durante el primer mes o 2 no pasó nada fuera de lo común. Hubo un derrumbe que mató a un hombre, pero aparte de eso, fue mucho más normal que en el trabajo anterior. Los procedimientos eran bastante similar, excepto que se adaptaron al hecho de que estábamos extrayendo minerales en un antiguo sistema de cuevas. No perdieron tiempo en ponernos a trabajar. Nos enseñaron a operar la maquinaria porque esta mina era más avanzada que las demás. Nos asignaron grupos como en la mina anterior y nos dijeron que, una vez que alguien encontrara algo, debíamos seguir adelante, como en la mina anterior. También nos dijeron que si encontrábamos algo inusual, no lo tocáramos y se lo reportáramos de inmediato. Después de unos 3 meses de trabajo, a mi grupo lo asignaron a una zona nueva que nunca antes había sido explotada. Todo estaba intacto. Y con
Todo intacto, me refiero a que no se había revisado. El personal nunca había comprobado si la zona era segura para extraer minerales ni si había algo fuera de lo común. Simplemente nos dejaron allí a ciegas. Mi grupo iba a trabajar sin éxito hasta el momento. Ellos siguieron trabajando mientras yo, tontamente, decidí explorar otra zona para ver si teníamos suerte allí. Ahora bien, sigue trabajando. En mi opinión, esto iba totalmente en contra del procedimiento, y si se enteraban de que estaba haciendo esto, me despedirían. Estaba investigando cuando descubrí unas tallas en la cueva que parecían muy antiguas. Pero no eran las tallas normales que uno encuentra en una cueva común. No, parecían demoníacas, tenían una vibra extraña. Vaya, eran impresionantes. Es un mal ejemplo, pero eran de ese estilo. Bien, no voy a tocarlas, voy a reportarlas ahora mismo, como nos dijeron. Me di la vuelta y choqué de frente con una estalactita. Joder, me dolió muchísimo. Me abrí la frente y la sangre brotaba a borbotones. Empecé a sacar mi botiquín de primeros auxilios para curarme la frente cuando, de repente, las tallas empezaron a brillar. Esto no pinta bien. Miré donde la sangre había caído al suelo y había desaparecido. Pero había un contorno brillante justo donde estaba. Aterricé. Tenía que salir de allí. Me curé las heridas y guardé mi equipo, pero cuando me levanté para salir, había un hombre parado justo en la puerta. Iba vestido completamente de negro. No podía distinguir mucho, pero sabía que me estaba mirando. ¿Cómo había llegado hasta aquí? No debería estar aquí. Me acerqué lentamente para preguntarle quién era. Pero a medida que me acercaba, veía más detalles. Su piel era de un extraño tono quemado por el sol y tenía un poste de metal con púas en la mano derecha. Y sus ojos. Sus ojos eran iguales a los mismos ojos que vi en ese pasillo. Retrocedí asustado, temiendo por mi vida, y él, o aquello, empezó a acercarse. Entonces solo tenía una pared detrás y ningún otro lugar a donde ir. Me apoyé en la pared y me quemé muchísimo. La pared estaba caliente como agua hirviendo. Entonces se me puso justo delante de la cara. Su cara era toda contorsionado y retorcido. Tenía cicatrices como nunca antes había visto. Sus ojos dejaron de brillar y se volvieron negros como el mineral X. Ahora lo entendía. Entonces me dijo con la voz más grave y ronca imaginable. Me entregaste tu alma. No me permitiste tomarla la primera vez. ¿Y ahora eres tan tonto como para invocarme de vuelta? Protesté con una voz asustada y débil comparada con la suya. No quise invocarte. Fue un accidente. Lo siento. Silencio. Tu alma es mía ahora. Puso su mano en mi frente y estaba caliente como el fuego. Fue entonces cuando perdí el conocimiento. Un compañero me despertó momentos después. Me preguntó si estaba bien y qué había pasado. Me contó que le había disparado a la cosa negra y que, al hacerlo, desapareció. Miré mis brazos, quemados en la espalda donde había tocado la pared. Pero los símbolos en las paredes. Se fue. Tengo suerte de estar vivo y temo el día de mi muerte. Porque sé que, cuando llegue ese momento, volveré a verlo.